Bien, buenas noches, espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar con lo que serían los temas de la unidad número 4. Y esta unidad número 4 es muy interesante, o al menos a mí me gusta mucho, porque empieza a hablar sobre cuestiones más formales sobre la programación, que es lo que a mí me gusta. Entonces me siento más como más interesado en este tipo de actividades, porque bueno, se acercan a lo que a mí más me gusta hacer, que es la programación. Entonces vamos a comenzar con el tema, ¿no? El tema de algoritmos. Vamos a definir qué es un algoritmo. Ustedes probablemente ya lo hayan leído. Yo no quiero volver a leer todo lo que dice acá, porque ustedes tienen la oportunidad de leerlo en otro momento. Pero hay cosas que me parece que son conceptos interesantes que podemos revisar. En esta unidad vamos a trabajar, o vamos a ver qué es el pseudocódigo, y vamos a formalizarlo un poco, y eso también es interesante. Y vamos al final a trabajar con una herramienta que se llama PSInt, que acá les estoy mostrando, que es una herramienta que permite escribir en un lenguaje de programación específico instrucciones para poder ser ejecutadas. Bueno, vamos a ir de a poco entonces, y vamos comenzando. Acá describe un algoritmo. Y este algoritmo está descrito mediante... antes de continuar, perdón. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, bueno. Este lenguaje se llama pseudocódigo y no es ciertamente un lenguaje de programación, pero se aproxima mucho a lo que son los lenguajes de programación. En este pseudocódigo, al menos en la definición que nosotros vamos a usar dentro de lo que es nuestra cursada, vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente: que dentro del pseudocódigo hay una sección que la llamamos variables, donde se declaran cuáles son las variables. La mayoría de los lenguajes de programación requieren que las variables se declaren y proponen incluso un lugar específico dentro de lo que es todo el código para esa declaración de variables. Chicos, ¿hay algún micrófono que está abierto? Si es posible, mientras no participen de la conversación, si quieren hacer preguntas, lo abren en el micrófono, adelante, no hay problema, pero mientras no participan, si lo pueden mantener apagado, mejor. Gracias. Bueno, y entonces en este caso se declaran tres variables, tres variables nota 1, 2 y 3 del tipo entero. Recuerden que esto es todo lo que ya habíamos estudiado sobre variables, ¿no? Se le ponía un nombre a la variable, se indicaba de qué tipo era. Y por ejemplo acá tenemos otra variable más llamada promedio, que esta es del tipo real. Y después, entre la palabra inicio y la palabra fin, se ponen todas las instrucciones que el algoritmo tiene que realizar. Vean que en general, y esto es muy común en los lenguajes de programación, existe una palabra o algún símbolo que indica que el algoritmo está comenzando, y también una palabra o algún símbolo, depende del lenguaje que estemos utilizando, que indica que el algoritmo termina. Esto es muy importante porque es muy común encontrar este tipo de estructuras en los lenguajes de programación. Bueno, y después, a continuación, dentro de lo que ya sería el algoritmo propiamente dicho, vamos a ver una instrucción llamada mostrar, una instrucción llamada ingresar. ¿Qué más? Una instrucción de asignación, que vamos a estudiarlo en detalle más adelante, que nos va a permitir en principio hacer varias cosas simples para ir familiarizándonos con la programación y particularmente con este lenguaje. Bueno, avancemos. Acá se describe características de un algoritmo. Yo calculo que esto lo han leído. Si tienen alguna pregunta sobre esto, por supuesto, adelante. Algo que me interesa destacar es el tema de la precisión, porque un algoritmo es preciso porque no permite ambigüedades. ¿Y qué significa eso? Cuando ustedes tienen que darle instrucciones a una persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, le piden a una persona que envíe una carta. Entonces le dicen, primero, toma esta carta; segundo, anda hasta el correo que queda en tal lugar; tercero,
ponerla en el buzón, cuarto, volvé acá a este lugar. Y quizás con esas pocas instrucciones la persona es capaz de resolver imprevistos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el correo está cerrado? ¿O qué pasa si en algún momento el camino que lo lleva hasta el correo tiene algún inconveniente? Por decir algo, está cortado por algún motivo, cosas de ese estilo. Con pocas instrucciones a una persona se le puede indicar lo que hay que hacer, y la persona tiene la capacidad, por ser inteligente, de de realizar acciones que no le fueron dichas de manera explícita, pero sabe que las necesita para seguir adelante. Bueno, con las computadoras eso no pasa. Las computadoras no tienen esa inteligencia. Entonces, cuando uno programa computadoras, tiene que decirle absolutamente todo. No puede esperar que la computadora tome decisiones si nosotros no le hemos dado instrucciones precisas. Por eso esto de la precisión. Tenemos que ser exhaustivos a la hora de escribir algoritmos, porque necesitamos darle absolutamente todas las indicaciones a la computadora, porque no va a tomar decisiones por sí misma, sino que va a hacer solo lo que nosotros les digamos, pero tenemos que decírselo completamente. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. Bueno, acá se definen los algoritmos, pero ustedes ya esto lo han estudiado. Bueno, acá me pide algunas preguntas, pero que yo las voy a saltar. Y me voy a ir a el pseudocódigo. Antes lo estuvimos analizando ya esto, pero ahora lo vamos a hacer un poco más en detalle. Bien, en particular me interesa avanzar con las instrucciones mostrar, ingresar y asignación. Así que vamos a pasar a la siguiente página, y ahí vamos a empezar a trabajar con eso. Esto tiene, y es muy importante lo siguiente, tiene su propia sintaxis. Cuando ustedes escriben en un lenguaje natural, no sé, un lenguaje que hablen los humanos, el español o el lenguaje que sepan, ese lenguaje tiene cierta sintaxis. Las palabras para decir una frase se ordenan de cierta manera, ¿sí? Se utilizan artículos en algunos casos, masculinos o femeninos, pero a lo que voy es que existe una sintaxis que hay que respetar para que otra persona que también conozca este lenguaje nos entienda. Chicos, hay un micrófono que está abierto, si lo pueden cerrar mientras no estén participando, buenísimo. Entonces, el tema este de la sintaxis es fundamental, y es algo que hay que hacer mucho foco, porque cuando uno escribe un programa necesita respetar sí o sí la sintaxis del lenguaje que esté usando. El pseudocódigo, si bien no es formalmente un lenguaje de programación, porque no lo podemos ejecutar, también tiene su propia sintaxis, y si nosotros queremos entendernos entre nosotros, necesitamos respetar esa sintaxis. Cuestión que si alguien escribe en pseudocódigo un algoritmo, cuando me lo pase a mí y yo lo lea, lo entienda. Y lo voy a entender si la persona que lo escribió respetó la sintaxis, si usó los símbolos que tenía que usar, etc. Más allá de la idea y de los pasos del algoritmo que haya escrito, es importante respetar la sintaxis, porque si no, yo no lo voy a entender. Pero porque si cada uno hace las cosas de una manera distinta, en cuanto a sintaxis me refiero, ¿no? No hay forma de comunicarnos. Por eso es importante esto. Y no solamente en este caso, porque todos los lenguajes de programación tienen su propia sintaxis y es importante respetarla, porque si no lo hacemos, directamente ni siquiera funciona. Entonces, necesariamente eso es relevante. Bueno, comencemos con lo que es la asignación. En este lenguaje pseudocódigo, la asignación se hace con este par de símbolos, que parece una flecha, en realidad es un símbolo menor y un símbolo menos, pero los ponemos juntos y pareciera una flechita. Esa flechita lo que representa es la asignación, y en particular lo que significa es que estamos asignando un valor en una variable. De eso se trata. En el ejemplo este que tenemos acá en la pantalla, lo que significa es que estamos asignando el valor 20 a la variable edad. ¿Estamos hasta acá?
¿Me siguen? Sí. Genial. Bueno, pero no necesariamente podemos, o no es lo único que podemos hacer, asignar valores constantes, es decir, un número dado. Nosotros también podemos asignar expresiones. Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de los triángulos. Tenemos la variable base, la variable altura, y yo en particular estas las voy a declarar como enteros. Yo sé que muchos de ustedes eligieron la opción real y está muy bien, porque no necesariamente la altura y la base de un triángulo necesariamente sean enteros, pueden ser números reales. Yo lo elijo entero, pero da lo mismo realmente para el ejemplo que les voy a mostrar. Y además declaro una variable que la voy a llamar área, y esta en particular va a ser real. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a suponer que mi base es 5. También voy a suponer que mi altura es 3. Vean que acá estoy haciendo asignaciones de valores constantes. Asigno el valor constante 5 en la variable base, asigno el valor constante 3 en la variable altura. Pero también puedo asignar expresiones, no solo valores constantes. Por ejemplo, voy a hacer la asignación de una expresión. Para que esto sea considerado correctamente, bueno, no, podremos hacerlo así directamente. Típicamente esto se encierra entre paréntesis, pero en particular aquí no serían necesarios. Bueno, vean que acá estoy haciendo también una asignación en la variable área, pero la asignación que estoy haciendo es de una expresión, es decir, no es un valor constante. Es una expresión y que depende de dos variables también. Depende del valor que tenga la variable base y depende del valor que tenga la variable altura. Es decir, esta expresión que ahora tengo seleccionada puede dar diferentes valores. Esos valores tienen que ver con lo que contengan en ese momento estas variables. Pero a lo que voy es que la asignación no necesariamente es de un valor constante, como estos ejemplos de aquí arriba, sino que también podría ser de expresiones, como es esto. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Muy bien, genial. Bien. Veamos otras operaciones que nos pueden llegar a ser útiles. Hay algo que tiene que ver con utilizar las variables de una manera muy particular, y esa manera es bastante útil en diferentes programas que tengamos que hacer, y la llamamos contadores y acumuladores. Cada uno de estos dos tipos en realidad son variables simples, pero que juegan un rol específico dentro de un algoritmo. Entonces vamos a ver qué son los contadores y vamos a ver qué son los acumuladores. Por ejemplo, un contador podría ser lo siguiente. Los contadores son variables que típicamente arrancan en 0. Esto tendría que yo tenerlo declarado, si no, no funcionaría. Y típicamente los contadores son variables que arrancan en 0, es decir, se le asigna 0 inicialmente y después se los utiliza para ir registrando eventos que van ocurriendo e ir contando cuántas veces ocurrieron esos eventos. Entonces lo que se suele hacer típicamente es lo siguiente. Aquí ocurren una serie de operaciones y después al contador se dice que se lo incrementa. Y eso significa asignar en la variable contador lo mismo que ahora ya tiene, más un 1. Es decir, si contador en este punto valía 8, entonces dentro de la variable contador se asigna ese 8 más un 1, es decir, un 9. Y ahora, de ahora en más, la variable contador vale 9. Entonces, luego se siguen haciendo instrucciones y decimos, volvemos a incrementar contador.
lo incrementamos así, igual que antes. Decimos contador es igual a contador más 1. Y ahí lo hemos incrementado nuevamente. Entonces estas variables que sirven para llevar la cuenta de hechos que queremos ir registrando, se las llama contadores. Pero vean que son sencillamente variables numéricas y que típicamente se las incrementa de a 1. Bueno, entonces cada vez que nosotros estemos hablando de un contador, estamos hablando de una variable que es numérica y que la vamos incrementando de a 1. Eso es un contador, una simple variable con esas características. Otra cosa que tenemos en general también son los acumuladores. Los acumuladores pueden ser enteros o reales dependiendo de qué cosas nosotros queremos acumular. Si queremos acumular valores enteros, entonces el acumulador será entero, y si queremos acumular valores reales, bueno, reales. ¿Me siguen? La idea entonces con esto es que los acumuladores también se inicien o se inicialicen en 0, porque si nosotros queremos ir llevando el registro de cosas que vamos a ir metiendo dentro del acumulador, deberíamos arrancar desde 0. Y después, a continuación, después de ciertas instrucciones, eso tiene que ver con el algoritmo específico que estemos haciendo, decidimos que vamos a acumular en la variable un valor que tenemos calculado de alguna manera. Entonces decimos acumulador es acumulador más algún dato. Yo voy a poner así algún dato porque no es algo específico. Pero vean que esto podría llegar a ser un número entero, un número real, pero no necesariamente es un 1. Que esa es la diferencia entre una expresión de este estilo y una expresión de este otro. Acá siempre se suma de a 1. En cambio los acumuladores se utilizan otros valores, no necesariamente un 1, cualquier cosa podría ser. Bueno, a continuación se siguen haciendo instrucciones y nuevamente volvemos a acumular en nuestro acumulador alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, algo así. ¿Me siguen? Entonces, cuando hablemos de acumuladores, lo que estamos haciendo es referirnos a variables que son numéricas, típicamente numéricas, y que sirven para ir acumulando valores, es decir, que se las incrementa, pero no necesariamente de a 1, se las incrementa con valores típicamente diferentes a 1. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, genial. Ahora, veamos otra sintaxis que también es interesante y que nos ayuda a presentar información por pantalla, si es que esto pudiera ser ejecutado realmente, y obtener información de la pantalla. Estamos hablando de esto. Ingresar. Esta sintaxis llamada ingresar podríamos considerarlo un procedimiento. Se llama procedimiento a operaciones que hacemos dentro de un lenguaje o dentro de un algoritmo que nos permiten resolver alguna situación que es relativamente compleja. Porque, por ejemplo, es un tema complejo, aunque está muy simplificado en la mayoría de los lenguajes de programación, pero sigue siéndolo un tema complejo lograr obtener la información que un usuario escribe desde el teclado. No es algo, en principio no es algo fácil. Quiero decir, perdón. Es sencillo, pero tiene un montón de cosas que hay que tener en cuenta y considerar. Entonces, en vez de en nuestro algoritmo escribir todos los pasos que nosotros necesitamos para entender lo que un usuario ingresa, simplemente decimos ingresar. Eso es el procedimiento ingresar, que representa un montón de pasos que se hacen para detectar lo que una persona esté ingresando en el teclado. Pero nosotros no vamos a poner toda la descripción de todos los pasos que hay que hacer para descubrir lo que una persona está ingresando por el teclado, sino que simplemente vamos a poner ingresar, y eso representa todo eso otro que les decía. Entonces vamos a utilizar este procedimiento ingresar, que lo que hacemos es describirle una variable y
lo que implica es que lo que una persona escriba en el teclado va a terminar siendo guardado en esa variable. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, que la base no sea un valor fijo, por ejemplo 5, y que la altura no sea un valor fijo, por ejemplo 3, yo podría decir, entonces voy a hacer que esto sea ingresado por el teclado. Y entonces, en vez de asignarle yo directamente el valor, podría decir así. Entonces de esa manera la variable base toma un valor, pero no va a ser un valor fijo 5 que yo había puesto, sino el valor que la persona escriba en el teclado. Lo mismo podría hacer con la altura. Podría decir así. Y entonces esos dos datos ahora son ingresados por teclado y el área se calcula en base a esos dos datos. Voy a quitar esto. Bien. Otra instrucción que también, o otro procedimiento que nos sirve bastante, es el procedimiento mostrar. Este procedimiento mostrar representa todos los pasos que hay que hacer para que un valor sea mostrado en la pantalla. Que no es algo sencillo, requiere un montón de interacción del programa con la computadora. Pero como nosotros no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a decir mostrar y sabemos que efectivamente lo que estemos escribiendo aquí va a ser presentado en la pantalla. Entonces, dado que nosotros vamos a tener disponible ese procedimiento, podríamos mejorar este algoritmo de esta manera. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, hay alguien entonces que tiene el micrófono abierto y está haciendo un poquito de ruido. Gracias. Bien, entonces yo lo que les decía es, utilicemos el procedimiento mostrar y digamos, por ejemplo, así. Ahora una pregunta antes de avanzar. Fíjense que yo aquí estoy escribiendo esta expresión, porque esto al final es una expresión, y esta expresión está encerrada entre comillas. Esta expresión, ¿de qué tipo sería? Tipos podría ser entero, real, lógico, carácter, cadena, y ya está. Eso eran todos los que teníamos. ¿Qué tipo sería? Cadena, posada. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces acá tenemos una expresión, esto no es una variable, ¿no? Esto es una expresión del tipo cadena. Esto no es una expresión, esto es una variable, la variable base, y es en particular del tipo entero. Pero esto es una expresión, y es del tipo cadena. O sea, las expresiones también tienen tipo. Las expresiones, el tipo de la expresión nosotros lo podemos determinar analizando la expresión. En este caso vemos que es un montón de caracteres encerrados entre comillas. Listo, eso es una expresión del tipo cadena. Bien, también podríamos hacer lo siguiente aquí. Ingrese la altura del triángulo. Y entonces ahora queda mucho mejor el programa, porque primero va a aparecer una leyenda en la pantalla que dice ingrese la base del triángulo, y a continuación lo que la persona escriba en el teclado va a ser guardado en la variable base. A continuación se va a presentar una leyenda en la pantalla que va a decir ingrese la altura del triángulo, y lo que la persona escriba por teclado va a ser guardado en la variable altura. Y por último hacemos el cálculo del área. Y ahora quisiéramos que quien está usando este programa pueda ver el resultado del cálculo. Entonces podríamos hacer esto. Y acá pondríamos lo siguiente.
Esta va a ser una expresión también del tipo cadena. Fíjense que voy a utilizar este valor coma como separador, y ahí a continuación voy a poner, por ejemplo, una variable. Lo que hace este procedimiento mostrar es recibir expresiones, varias eventualmente. Acá esta que estoy señalando ahora es una expresión. Esta coma me permite indicar una segunda expresión, y si yo quisiera poner una tercera expresión pondría coma y la siguiente expresión que yo quiera. Y así siguiendo. Pero en definitiva, el resultado en la pantalla va a decir: el área del triángulo es 22, por inventar cualquier valor. ¿Me siguen? Bueno, de esa manera nosotros podríamos describir el algoritmo para el cálculo del área de un triángulo, que fue uno de los ejercicios que hicimos en las unidades pasadas. Y esto es lo que nosotros vamos a estar utilizando como pseudocódigo para describir nuestros programas. Pero esto no si bien es interesante y nos permite a nosotros comunicarnos, porque yo les puedo decir, si ustedes todos entienden qué significa mostrar, qué significa ingresar, y que esto significa asignación, etcétera, yo le puedo dar todo esto a ustedes y ustedes lo van a entender. Y ustedes también pueden producir sus propios algoritmos utilizando esta sintaxis, me lo pasan a mí y yo también lo voy a entender. Pero si bien nos permite esta comunicación, esto no se puede ejecutar. No hay nada que tome esto y lo lleve a la realidad. Sin embargo, existe una herramienta llamada psint, y aquí tienen algunos videos. Primero un video de cómo instalar psint y después un video de cómo usar un poco de psint. De todas maneras... ¿Perdón? ¿Querían decir algo? Bueno, de todas maneras, este video incluye información sobre cómo utilizarlo, pero no está todo allí. Entonces, cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, cómo se hace en psint algo específico, van a Google, buscan allí psint y lo que estén interesados en realizar, y van a encontrar un montón de información. Pueden preguntar en el foro, si por ejemplo dicen, bueno, ¿y en psint cómo hago para calcular un promedio? Bueno, pregunten en el foro. Primero traten de buscarlo en Google. Y esto no es, cuando les digo esto, no es que estoy tratando de evitar que me pregunten a mí. No es eso. Es que realmente hoy en día toda la mayor información disponible sobre programación en cualquier lenguaje que ustedes quieran está en internet. No hay persona en el mundo que sepa sobre un lenguaje de programación específico más que lo que internet les puede ofrecer. Entonces, busquen directamente en internet. Cada vez que no saben cómo resolver alguna cosa dentro de un algoritmo o con un lenguaje particular, no saben cómo se hace tal operación, internet directamente. Si no encuentran nada, y bueno, eso podría ser o que no lo están buscando bien, o que nadie pudo resolver eso que están buscando, y eso ya es todo un desafío, porque serían ustedes los primeros en intentar resolverlo. Así que bueno, ahí ya sería algo más interesante, pero a lo que voy es, cada vez que se traben con algo que tiene que ver con la programación, está bien que pregunten, que si tienen algún compañero o un colega le puedan hacer la consulta, pero lo cierto es que, como les decía antes, internet sabe más que cualquiera de nosotros, entonces pueden ir directamente allí y buscar. Bueno, hoy les voy a mostrar. En este video, como les decía, hay información sobre cómo utilizarlo, pero yo quiero hacer esto mismo que habíamos hecho en pseudocódigo, esto mismo que hicimos nosotros en pseudocódigo, lo quiero hacer con psint, para mostrarles cómo luce esa sintaxis, y no solamente para eso, sino también quiero ejecutarlo, porque esa es la gracia que tiene psint, que me permite escribir
con su sintaxis específica, pero además me permite ejecutarlo y ver cómo eso se comporta. Y eso es lo bueno. Entonces, voy con eso. Cuando abrimos PCInt nos presenta una pantalla parecida a esta y allí vamos a poner un nombre al algoritmo. El algoritmo este lo vamos a llamar calcular área triángulo, porque justamente es eso lo que va a hacer. Bueno, así como en pseudocódigo tenemos una sección para declarar las variables, en PCInt también las variables tienen que ser declaradas, y eso se hace con una palabra llamada definir. La palabra definir representa eso, la definición o la declaración de una variable. Y ahora lo que voy a hacer es declarar la variable base. Y vean esta sintaxis que estoy utilizando aquí. Pongo el nombre de la variable y después le digo de qué tipo quiero que esa variable sea. Entonces ahí estoy definiendo la variable base tipo entero. Parecido, voy a definir la variable altura. Y parecido voy a definir la variable área. Pero esta la voy a declarar como real. Así. Bien, entonces ahí ya tengo mis tres variables definidas. Ahora, en mi algoritmo lo que seguía a continuación era mostrar un mensaje en la pantalla para que el usuario tuviera una leyenda que le dijera de qué se trata lo que le estamos pidiendo. Entonces, lo podemos hacer de esta manera. Entre comillas, porque esto va a ser una expresión tipo cadena. Ingrese un número, ingrese el área, perdón, la base del triángulo. Bien. Me equivoqué. Así. Después, a continuación, yo quiero que la persona ingrese justamente ese número, y ese número quiero guardarlo dentro de la variable base. Entonces esto lo hago de esta manera. Existe una instrucción dentro de PCInt llamada leer, y a continuación le digo en qué variable quiero que se guarde lo que se haya leído. Entonces le digo base. Y ya que de esa manera lo que hice fue presentar en la pantalla este mensaje, leer lo que el usuario haya ingresado y guardarlo dentro de la variable. Y ahora a continuación quiero hacer algo parecido, pero para la variable altura. Entonces lo hago así. Y a continuación de que le mostré ese mensaje a la persona, le digo, bueno, ahora sí, ingresalo, y eso lo guardo en la variable altura. Lo hago de esta manera. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bueno, genial. Bueno, y por último, tengo que hacer el cálculo y mostrarle el resultado de la persona. Entonces voy a hacer el cálculo. La asignación aquí en PCInt es la misma expresión que veíamos en pseudocódigo. Y acá digo base por altura dividido 2. Vean que la sintaxis es casi idéntica a la que estamos nosotros utilizando en pseudocódigo. Y si esto estuvo bien, entonces en la variable área, ahora ya tengo el área calculada y se la voy a mostrar a la persona, se la voy a mostrar al usuario. Entonces, ¿cómo hago para mostrársela al usuario? Bueno, uso el procedimiento mostrar. Uso mostrar y le digo el área del triángulo es, y acá le digo área. Así. ¿Me siguen? Vean que es muy parecido al pseudocódigo.
Lo que es bastante diferente es la forma en que se declaran las variables. Vean que ahí hay una distinción, es distinto. Pero después tenemos mostrar y leer, y en pseudocódigo teníamos mostrar e ingresar, pero vean que es análogo, así que es muy parecido. La asignación se hace mediante esta sintaxis, ¿no? Tipo flechita, así que es igual. Bueno, esto lo que tiene de bueno, o al menos PSeInt lo que tiene de ventaja sobre el pseudocódigo, es que esto se puede ejecutar. Y vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Para ejecutarlo, tienen este botón acá comenzar, o este de aquí arriba. Le dan clic ahí, y se abre una ventana, vean, se abre una ventana, y en esa ventana observen que apareció la leyenda que yo había escrito aquí, en este procedimiento mostrar. Ahí apareció. No solamente que apareció, sino que a continuación queda el cursor ahí esperando que yo ingrese algo en el teclado. Entonces lo que yo voy a ingresar es, por ejemplo, un 5. Y le voy a dar Enter. Al haber dado Enter, ese 5 quedó almacenado dentro de la variable base, porque se ejecutó la instrucción leer base. Y la instrucción siguiente decía mostrar, ingrese la altura del triángulo, que es justamente lo que acaba de aparecer. Luego de esa instrucción venía la instrucción de leer altura, y por eso ahora el cursor quedó ahí esperando que yo ingrese un dato. Voy a ingresar, por ejemplo, 6. Y ese 6, cuando dé Enter, ese 6 se va a guardar en la variable altura. A continuación, se va a hacer este cálculo y el resultado se va a guardar en la variable área. Y luego debería mostrarse por pantalla la leyenda. El área del triángulo es y el número. Que en particular acá debería ser 5 por 6, 30, dividido 2, 15. O sea, ese debería ser el resultado. Voy a dar Enter. Y ahí fíjense lo que ocurrió. Dice, el área del triángulo es 15 y me dice, y el programa se terminó. ¿Se ve? Esto es muy interesante porque entonces nosotros podemos ya empezar a escribir programas. Son programas simples que nos van a ayudar a entender qué son los algoritmos. Pero ya podemos empezar. Podemos empezar y podemos ver si funcionan o no los programas que nosotros pensamos y desarrollamos. Bueno. Otra cosa interesante que tiene PSeInt es que nos permite hacer un seguimiento paso a paso. Eso también es muy interesante porque vean, estos botones de aquí nos permiten ejecutar instrucción por instrucción y observar cómo cada una de esas instrucciones va ocurriendo. Entonces voy a ejecutar este primer paso. Primer paso, vean que me está indicando con una flecha cuál es la instrucción que está ejecutándose ahora. Me dice, bueno, la instrucción que se ejecuta ahora es el inicio del algoritmo, ¿no? Esto. Le digo avanzar un paso, y cuando le digo avanzar un paso me dice, bueno, ahora la instrucción que se va a ejecutar es esta. De definir la variable base como un entero. Le digo avanzar otro paso, y ahí pasa a esa instrucción. Le digo avanzar un paso más, y pasa a esa instrucción. Fíjense que cuando le dé avanzar un paso nuevamente, me dice, mira, ahora el procedimiento, el algoritmo está detenido en esta línea. Todavía la línea, esta instrucción no se ejecutó. El algoritmo está detenido allí. Si le digo avanzar un paso, entonces efectivamente la instrucción se va a ejecutar y el algoritmo va a saltar a la siguiente línea. Entonces cuando le diga avanzar un paso, la instrucción se ejecutó y aquí ya apareció la leyenda. Le digo avanzar un paso más. Y ahora vean que apareció el cursor. Porque cuando le dije avanzar un paso, lo que quiere hacer es ejecutar esta línea. Pero ejecutar esta línea implica que alguien ingrese un dato y le dé Enter. Entonces, bueno, voy a ingresar un dato. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a poner 5. Perdón, acá. 5. Y le voy a dar Enter. Y ahora vean cómo inmediatamente el seguimiento del algoritmo pasó a la siguiente línea. Ahora el algoritmo está aquí detenido, pero algo que también pueden ustedes ver es lo siguiente, pueden pasar el cursor sobre una variable y les muestra qué contenido tiene esa variable en ese momento. Fíjense que acá me está diciendo que la variable base contiene un 5. Bueno, avanzo un paso y se muestra por pantalla el mensaje de esta instrucción.
el algoritmo está aquí detenido y ahora le voy a decir que avance un paso. Fíjense que por ahora el cursor no está aquí esperando. Bueno, le digo que avance un paso y ahora sí el cursor queda esperando para que yo ingrese la variable altura. En particular, como antes, voy a poner un 6 y le voy a dar Enter. Y ahí pasa a la siguiente instrucción. Acá podemos hacer una observación de qué valen las variables. Fíjense que la variable base vale 5 a la variable altura. La variable altura vale... Eso está mal. Así, a ver. Altura vale 6, ahí está. Bien. La variable área no vale nada todavía. Fíjense que incluso hasta dice variable no inicializada. La variable área todavía no vale nada porque esta instrucción todavía no se ejecutó. El algoritmo está ahora mismo detenido allí, pero la instrucción no ha sido ejecutada aún. Entonces este cálculo, esta expresión todavía no ha sido resuelta y no se ha asignado en la variable área. Voy a ejecutar un paso más. Ahora sí se ejecutó la expresión y la variable área debería contener un dato. Fíjense, justamente contiene un 15. Bueno, y por última instrucción, avanzamos un paso, me muestra la leyenda y ahora me dice que lo próximo que va a hacer es finalizar el algoritmo. Digo avanzar un paso y se terminó. Se terminó la ejecución, me dice ejecución finalizada, listo, terminó. Bueno, vean que entonces esta herramienta PSeInt es súper útil para representar estos algoritmos sencillos que nosotros estamos aprendiendo ahora mismo. Realmente a mí me parece sorprendente esta herramienta. Hasta el año pasado yo no la conocía. La conocí recién cuando me sumé como docente en este curso, en el programa Codo a Codo, quiero decir. Y la verdad que yo estoy sorprendido porque desde el punto de vista didáctico es genial, porque como está todo en español es bastante amena de utilizar y no tiene no tiene quizás el problema que tienen los lenguajes de programación típicos, y es que están todos en inglés. Entonces uno tiene que aprender sintaxis en inglés para poder entender lo que el programa hace. Es cierto que uno no necesita saber inglés para poder escribir programas. Lo que uno necesita saber es las palabras específicas del lenguaje. Por ejemplo, vean, en este lenguaje hay palabras que se las llama palabras reservadas, porque tienen que ver con este lenguaje en particular. Por ejemplo, la palabra algoritmo es una palabra reservada de este lenguaje. En otros lenguajes no existe la palabra algoritmo, probablemente existan otras palabras que representan eso mismo. Pero si las hay, probablemente esas palabras estén en inglés. No, probablemente no. Definitivamente van a estar en inglés. Después, por ejemplo, la palabra definir es una palabra reservada de este lenguaje. En otros lenguajes no se usa esa palabra definir, se usa otra palabra que representa lo mismo, pero generalmente en inglés. Lo mismo pasa con, por ejemplo, acá, esta expresión, como entero. Esto es reservado de este lenguaje. En otros lenguajes esto mismo se dice de otra manera. Pero lo que tiene esto es que, como está en español, es muy fácil, o es muy, digamos, quita una primera traba que eventualmente tienen los lenguajes de programación, y es que sus palabras reservadas son palabras en inglés. Entonces uno tiene que aprendérselas. Insisto que no hace falta que ustedes hablen inglés para poder programar. Van a tener que aprender algunas palabras, que son unas 15 o 20 palabras que el lenguaje ese incluye. No es más que eso, así que tampoco es tan serio. Pero bueno, esa parte no es algo que interfiera al inicio utilizando PSeInt, porque como está todo en español, esa parte ya directamente, o al menos ese problema no lo vamos a tener. Podemos dedicarnos y concentrarnos en escribir los algoritmos, más que en preocuparnos cómo se escribe tal o cual palabra. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles el día de hoy respecto de esta unidad número 4. Díganme ustedes si tienen alguna pregunta o quieren saber algo. Hola, yo tengo una consulta sobre el tema, ahí por ejemplo en el final que dice mostrar el área del triángulo es, y la coma esa
al principio va siempre, lo dijo antes, que cuando se ponen varias comas van distintas, pero la primer coma va siempre por más que no haya nada antes. La primer coma, ¿vos te referís a esto? Sí, esa misma. Va siempre por más que no haya nada antes. No, esa parte no la entendí. Claro, como que no ¿qué es lo que qué es la coma esa? ¿Qué indica? Mirá, Después no se muestra la coma. Ahí te muestro. Sí. Si lo que vos querés es mostrar una expresión, una sola expresión, por ejemplo, esto que voy a señalar aquí es una expresión. Es una expresión del tipo cadena. Pero es una expresión. Si vos lo que querés mostrar son más de una expresión, entonces lo que haces es, pones la primera expresión, en este caso sería esta, pones una coma y pones la segunda expresión, por ejemplo, la variable área. Eso podría ser una expresión. Es una expresión que contiene simplemente una variable, pero sigue siendo una expresión. Y entonces yo podría decir, imagínate que el resultado que yo quiero presentar en la pantalla es algo así. Yo quisiera en la pantalla ver la siguiente leyenda. El área de un triángulo de base 5, porque nosotros estamos usando 5 y 6. Espera. De base 5 y altura 6. Es, y acá le tendríamos que poner 15. Porque 6 por 5, 30, dividido 2, 15. Entonces yo quiero esta leyenda completa en la pantalla. Ahora, este 5 no va a ser siempre 5. Para mí, en mi ejemplo es un 5, pero en el ejemplo de otra persona podría ser otro número. Este 6 lo mismo y este 15 lo mismo. Es decir, que yo tendría como que separar esto en varias expresiones. Fíjate. Voy a poner así como este símbolo indicando que ahí hay una expresión y que este símbolo lo voy a utilizar como para indicarte que hay varias expresiones. Entonces a lo que me refiero es que esto es una expresión que voy a poner siempre. Siempre va a ir esto. Siempre va a decir el área de un triángulo de base. Esto ya no va a ir siempre. Esto va a depender del número que se haya ingresado. Después, esto va a ser una expresión que va a ir siempre. Siempre va a ir. Y altura, siempre va a ir esto. Pero esto otro es otra expresión que no va a ir siempre. Va a depender del dato que se haya ingresado. A continuación, viene otra expresión. Es. Que va a ir siempre. Siempre va a decir es. En ese lugar siempre va a decir es. Y a continuación viene una expresión que tiene que ver ya con los datos que se hayan ingresado. Entonces esto va a ser variable. Esto también. Y esto también. Entonces yo tengo varias expresiones. Tengo la primera, hasta aquí, una segunda expresión que es una variable, una tercera expresión fija, esto va a ser siempre esto, una cuarta expresión que es variable, una quinta expresión fija y una sexta expresión que es variable. Bueno, ¿cómo hago para utilizar esto con el procedimiento mostrar? Se hace de esta forma, mirá. Se pone el área de un triángulo de base, y acá le digo cuál es la base. Pongo coma porque quiero poner otra expresión más. Esa expresión es una expresión de cadena y altura. Ahora quiero una expresión nueva ahora, porque quiero poner la altura, ¿no? Entonces pongo coma y la siguiente expresión. A continuación viene una nueva expresión que es, justamente es. Y luego otra expresión más que es el área. Entonces fíjate que el procedimiento de mostrar recibe una primera expresión, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. ¿Y qué hace el procedimiento mostrar? Toma la primera expresión y la presenta en la pantalla. Toma la segunda y a continuación la presenta. A continuación significa en la misma línea. A continuación de lo que ya había presentado anteriormente.
toma la tercera y la pone a continuación de la que yo había presentado, anteriormente, y así. Entonces, vamos a ejecutar esto nuevamente y vamos a ver el resultado. Vamos a usar los mismos valores, 5 y 6. Pero ahora fíjate cómo salió la leyenda. El área de un triángulo de base 5 y altura 6 es 15. ¿Se entiende el tema entonces del uso de las comas? Vos Sí, pones una expresión. entendidísimo, muchísimas gracias. Ah, bueno, genial. Si quedó claro, genial. ¿Alguien más que haya visto algo que no se entendió dentro de este lenguaje? O que quiera preguntar cualquier otra cosa también. Sí, te quería hacer una consulta. Sí. Si yo quiero definir una constante, ¿no? En el lenguaje. Sí. Primero debo definirla, definirla con el definir y luego asignarle un valor que no voy a modificar a lo largo del algoritmo. Bueno, ¿o hay alguna manera mirá, de directa? ¿sabes qué? No lo sé. ¿Y qué hago cuando no sé algo de PSeInt? Me voy a internet. PSeInt constantes. A ver qué me dice internet. A ver, algoritmos, variables y constantes en PSeInt. Fíjate, acá tenés incluso videos. No me voy a poner a mirar un video ahora con ustedes. Prefiero que me muestren directamente el código. A ver, vamos a ver si este nos dice algo. Puede ser que el primero que agarres no te sirva, que tengas que pasarte a otro, pero bueno, es cuestión de buscar. A ver, acá adentro vamos a buscar constante, a ver qué nos dice. Las declaraciones son las variables y constantes. Bueno, genial. A ver otra. Constantes tipo caracteres entre comillas. Creo que estamos llegando a algún tipo de... No. Me parece... Lo vamos a probar ahora. Me parece que las constantes se declaran así. Y si no se declaran así, sigo buscando en internet. No se declaran así porque no le gustó para nada esto. A ver, vamos a seguir buscando. Esto no me ayudó. Vamos a seguir buscar otra cosa a ver si nos ayuda. Estoy buscando donde dice cómo se declara una constante. Quizás no existe forma de declarar una constante en PSeInt, pero bueno, vamos a revisar. Bueno, no encontré nada, che. Vamos a ir buscando un poco más, a ver. Constantes. Vamos a ver si en este video nos ayuda. No era mi intención presentar un video durante la clase, pero capaz que tenemos algo conocido. En este video vamos a explicar. Lo voy a poner un poco más rápido, así vamos viendo si en algún momento pasamos por la parte de constantes. Profesor, Sí. yo ahí simultáneo a su búsqueda me puse a buscar y abriendo el PSeInt en la parte que dice operadores y funciones Sí. hay una categoría que dice constantes y está pi y se escribe directamente pi, como que es sin definir. Entiendo, Definir sería entiendo. solo para... Es cierto, hay variar. constantes que están declaradas dentro del propio PSeInt y ya están ahí disponibles y se pueden usar. Pero si yo quiero hacer una mía, una constante propia, eso, ves, por ejemplo, vos decís esto, ¿no? Pi. Pero
¿cómo hago yo para declarar mi propia constante? Si yo quiero que la constante exista, la constante divisor que valga 2 y la quiero usar aquí en lugar de este 2, quiero usar esta constante allí, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, vamos a ver si por aquí, yo no estoy viendo que esté declarando ninguna constante acá, pero bueno. Constante PCInt dice, pero yo no veo ninguna constante. Profesor, yo acabo de buscar también acá Sí. paralelo y por lo que vi hay que poner directamente la constante con el nombre en mayúscula y la asignación. Es como hacerle una asignación directamente, sin Perfecto. definir ni nada. Probémoslo. A ver. Así. Eso sería la sintaxis. Y después podemos usar esto aquí. Si eso es cierto, entonces, a ver, yo ejecuto la aplicación y debería funcionar igual que antes. Entonces voy a probar de nuevo con los mismos valores de antes, 5, 6. Bueno, funcionó porque me dio el resultado que yo esperaba, es decir que la forma de declarar la constante es poner simplemente un nombre. Me parece que lo que la hace constante es el uso de las mayúsculas. Entonces, quizás esto sea más adecuado, decir base en minúscula y reemplazar aquí, ¿no? Y acá también. Esta altura la vamos a poner en minúscula. Y acá también. Y esto también en minúsculas. Y lo usamos acá también. Cambiamos aquí. Y tenemos el programa nuevamente listo. A ver si funciona. Voy a usar otros números. A ver, por ejemplo, 5 y 9. 5 por 9 es 45. La mitad de 45 es 22,5. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, muy bien por la pregunta, porque nos ayudó a aprender algo que yo al menos no lo sabía. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, les recuerdo que ya enviamos la actividad obligatoria de la unidad número 4. Si tienen alguna pregunta, adelante. Acá tengo una pregunta por chat. Claro que sí, adelante la pregunta por chat. Vamos a la ventana del chat. Ahí estamos. Adelante con la pregunta. No, eso no lo vas a poder hacer. Perdón, en PCInt eso no se puede hacer. En pseudocódigo sí, pero en PCInt eso que indicás acá no se puede hacer. Porque en PCInt la variable pi ya existe, entonces... Perdón, la variable no, la constante pi ya existe, entonces no la podés modificar. Porque es una constante. Ya fue declarada con un cierto valor, uno no puede modificarla. En particular acá lo que me estás preguntando es si se la puede declarar de esa manera. Mira, se la puede declarar de esa manera. Si estuvieras, por ejemplo, usando pseudocódigo, eso podría hacerse. Lo que me parece es que no tiene sentido. Exactamente. No tiene sentido las comillas, porque entonces estarías asignando una variable, una constante tipo cadena. Pero vos no querés una variable tipo cadena, vos querés una variable tipo real, porque la vas a usar para hacer alguna cuenta luego. Entonces, esas comillas no estarían bien allí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Hay alguien escribiendo.
Ahora ya no escribe más. Bueno, entonces, les decía, mandamos ya la unidad la actividad obligatoria de la unidad número 4, tienen tiempo hasta el próximo lunes para la entrega. Mañana les voy a enviar algunos ejercicios adicionales que les pueden servir, son adicionales y no son obligatorios, eso significa que si no los quieren hacer no es necesario, pero yo les tengo que ser sincero respecto de lo que es la programación. Uno puede haber entendido lo que vimos hoy y puede incluso entender muchas otras cosas que vayamos a ver en las próximas reuniones y todo, pero lo que diferencia a los programadores es la cantidad de horas programando que tienen. No es una persona, un programador puede tener un montón de conocimiento teórico, pero realmente la calidad del programador se ve por la cantidad de horas que lleva programando. ¿A qué voy? Que la diferencia se hace practicando. Cuanto más practiquen, mejores programadores van a ser. Y eso es interesante, si es que les interesa la programación, por supuesto, les es interesante, pero además, como salida laboral. Quizás muchos de ustedes lo hacen quizás están tomando ese curso porque les interesa el tema, porque se sienten curiosidad y quieren saber de qué se trata, y muchos otros también porque les interesa en algún momento poder dedicarse a esto como profesión. Lo cierto es que en la actualidad, en la Argentina y en todo el mundo, la cantidad de programadores disponibles es mucho menos de la cantidad que se necesita. Eso significa que, salvo que uno sea un programador muy malo, hay muchísimas oportunidades de empleo. Es más, probablemente cuando alguna empresa sepa que ustedes ya están aprendiendo a programar y tienen algo de conocimientos, probablemente les hagan alguna oferta laboral. Pero no alcanza con eso. Ustedes tienen que demostrar que son buenos. ¿Y cómo lo van a demostrar? Primero, aprendiendo lo que están aprendiendo, pero segundo, y esto es fundamental, practicándolo mucho tiempo, muchas horas. Entonces, les voy a mandar ejercicios y lo que espero de ustedes es que los intenten hacer en PCInt. No les va a salir al principio, van a tener muchos errores y van a enojarse con PCInt porque no los quiere ayudar, pero eso es parte de aprender a programar también. Entender cómo lidiar con las herramientas. De todas formas, si tienen preguntas, ya saben que pueden hacerlas en el foro, ya saben cómo se pueden contactar conmigo, así que no hay ningún problema por eso. Pero les voy a mandar estos ejercicios que, si bien no son obligatorios, les súper recomiendo que lo intenten al menos. ¿Qué más? Bueno, alguien me había preguntado durante la semana si conocía empresas que estuvieran contratando personas sin experiencia. Hay un montón de empresas que contratan personas sin experiencia. Que sin experiencia significa que nunca han tenido un trabajo de programador. No significa que no saben programar. Ojo, no es lo mismo. Son personas que han aprendido a programar, pero que nunca han tenido un trabajo como programador. Bueno, hay un montón de empresas de esas. En cuanto vea alguna oferta de ese estilo, me comprometí a transmitirla en los foros para que, si a alguno de ustedes le interesa, se pueda postular. Bueno, de mi lado nada más. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante, y si no, nos encontraremos la próxima semana. Bueno, gente, entonces, muchas gracias a todos por la participación. Espero que les haya servido y hablamos en la próxima semana. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.